el balance y cómo sigue este reclamo. De eso vamos a hablar en este momento. Le damos la bienvenida a Sebastián Quiroga, quien es vocero del movimiento Ciudad Más Campo. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Un gusto saludarlo. Bueno, antes que nada, dos ideas respecto de lo que ocurrió el sábado. En una aclaración, es campo más ciudad en este caso. Bueno, al revés, exactamente al revés lo presentamos. Campo más ciudad. Bueno, a ver, creo que lo del sábado, la contundencia de la cantidad de gente habla por sí misma, ¿no? Las imágenes creo que son bastante claras en ese sentido y expresan lo que la sociedad toda necesitaba llevar como mensaje a la plaza. Independientemente de las chicanas que ya conocemos, ¿no? Y claramente el gobierno se basa su forma de actuar en eso, me refiero puntualmente a lo que decía Culfas recién, la contundencia en el mensaje fue lo que más rescatamos. La gente está harta, necesitaba un desahogo, sobre todo la gente de Buenos Aires expresándose, pidiendo que no los dejáramos solos, que los siguiéramos acompañando, agradeciendo que hubiésemos ido desde el interior productivo al patio de la casa de todos los porteños, justamente a elevar un reclamo que es válido no solamente para el campo, porque esto nos atraviesa a todos. La alta carga impositiva que tiene Argentina es transversal a todos los sectores que hacen a la producción e inclusive a aquellos que no producen hoy porque no tienen la posibilidad de trabajar. Nos encontramos con gente que había estado en los acampes unos días antes, estos de la 9 de julio, y a ellos tuvimos una charla que realmente nos quedó claro que es una estafa piramidal lo que hace el gobierno con los planes. Supongamos que los 16.000 pesos que ellos reclamaban lo gastan todo, absolutamente todo, en un ticket de supermercado comprando fideos, arroz, aceite, productos de la canasta básica. El 50% de ese ticket son impuestos que vuelven al Estado. Entonces, el ministro Culfas, Guzmán, el presidente de la Nación, dicen: nosotros por solidaridad vamos a poner plata en el bolsillo de los argentinos con el famoso plan platita, y se la terminan sacando en impuestos, en el mejor de los casos. El mate que se puede estar tomando doña Rosa en este momento, el 70% son impuestos. Entonces, claramente, la necesidad de expresarse estuvo plasmada en la cantidad de gente que se ven en las imágenes que ustedes están pasando en este momento, ¿no? Sebastián, el sábado estuvimos haciendo contacto también con con las partes que convocaban y de alguna manera decían, bueno, vamos a hacer los que seamos, hemos lanzado la convocatoria, da la impresión de que fueron más de lo que creían que iban a hacer. ¿Cuál fue el mensaje a la mesa de enlace que no acompañó esta movilización? Digo, puertas adentro, ¿qué queda? No, bueno, a ver, nosotros lo dijimos desde el minuto cero, desde el grupo de donde se organizó esto, en el cual Campo Más Ciudad es simplemente una parte. La mesa de enlace tuvo la posibilidad de ser prácticamente la cabeza de esto desde el primer minuto, pero bueno, entendemos que muchas veces la velocidad de las decisiones dentro de entidades no van a la par de la necesidad del productor o del ciudadano de a pie de expresarse. Entonces lleva a que estas cosas pasen, ¿no? Y después, bueno, se vende como que la mesa de enlace no quiso, no le participó, pero bueno, insisto en esto, entendemos y comprendemos, o intentamos al menos comprender, de que tienen mucho que ver con la que ellos tienen para poder tomar decisiones que no son las mismas que uno que se autoconvoca y va y sale con su bandera a pedir por sus derechos, ¿no? Sebastián, le quiero preguntar por este tema que es motivo de polémica, pero para establecerlo para la gente. Digo, en términos políticos, desde el oficialismo dicen que esto ha sido una movilización del PRO, de Cambiemos, que, bueno, siempre ha estado en algún sentido identificado concretamente con el reclamo de ustedes. ¿Cuánto hay de esto? ¿Cómo se define esto en cuestión de términos coyunturales políticos? No, a ver, es completamente falso. De hecho, nosotros, inclusive con quienes pudimos, lo charlamos para evitar justamente que se dieran este tipo de cuestiones, ¿no? Lamentablemente la política y puntualmente los personajes de decisión necesitan a veces colgarse de manifestaciones de este tipo porque genuinamente no las pueden producir, con la excusa de que van a acompañar, de que ellos quieren ser parte de la solución y demás. Pero bueno, en tanto y en cuanto vayan en el lugar de ciudadano, podría haber estado Máximo Kirchner si hubiese tenido la voluntad de hacerlo.
esto no fue una manifestación de tipo político partidario. Políticamente, claramente el mensaje fue político porque es la política la que debe solucionar esto, pero no partidario. O sea, que se haya politizado desde lo partidario depende simplemente por la voluntad de algunos personajes que no fueron solamente del PRO, porque si bien la vi que andaba Patricia Bullrich, también estaba Esper, que pertenece a otra línea ideológica, estaba López Murphy. Si no hubo gente del kirchnerismo, por algo habrá sido, ¿no? Debemos ponernos a pensar más en el por qué no pudieron estar que por qué sí los otros sí se animaron a estar entre medio de la gente, ¿no? Pero yo le hago una pregunta porque son preguntas que se realizan en ese sentido. Y usted seguramente nos va a saber contestar si son hechos aislados o no. Trascendieron la foto de los muñecos con los rostros de los funcionarios del gobierno nacional ahorcados. Puede ser un hecho aislado que no tiene nada que ver con esto, pero ¿cómo lo define usted a eso? No, bueno, ese es un hecho desafortunado que alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la organización fue y lo hizo. O sea, fue una expresión, fue una intervención de 1 o 2 o 10 personas de los cientos de miles que hubo. No lo compartimos porque de hecho creemos que las formas de generar el que realmente necesitamos como país no pasa por ese tipo de expresiones. Está muy bien. ¿Posibilidad de diálogo con el gobierno hay? Porque la consulta después de esta movilización es qué esperan ahora del gobierno y si hay posibilidad de plantear un ida y vuelta. El diálogo siempre tiene que estar abierto, los canales de diálogo siempre tienen que estar abiertos porque creemos que es la solución para cualquier problema, ¿no? Lo que sí, claramente no vemos la voluntad por parte del gobierno de que así sea. Tomamos las declaraciones de Culfas ahora o las del mismo presidente ayer. Apostamos a que se den cuenta, levanten el guante del reclamo que se dejó plasmado este sábado en Plaza de Mayo y más que nada se hagan cargo como clase política, porque esto yo creo que excede al gobierno en sí mismo, ¿no? En un país donde tenemos la potencialidad de generar alimento para 400 millones de personas, que tengamos un 50% de pobreza prácticamente, y en un conurbano bonaerense 7 de cada 10 pibes no coman las 4 comidas por día, habla de que algo se está haciendo mal como gobierno y como oposición. Siéntense a conversar primero y el campo y los ciudadanos en general, el sector productivo siempre va a estar dispuesto a dar una mano, en tanto y en cuanto veamos de que la confiscación que nos hacen en impuestos no sea para pagar la fiesta de los políticos, ¿no? Bueno, ahí se plantea un debate ideológico, Sebastián, más político que nunca, porque un sector va a decir, bueno, hay una parte de la sociedad que no come porque el Estado se está llevando todo en impuestos, y hay otra parte del espectro político que va a decir, hay un sector de la sociedad que no come porque tenemos problemas de redistribución y eso se soluciona con impuestos. Digo, claramente ahí el debate es ideológico. Pero ¿sabés a dónde se contrasta cuando vos haces el contraste contra la realidad y contra los resultados de las políticas que se vienen aplicando? Ahí todo el debate ideológico se termina cayendo por sí solo. El campo en sí mismo, te lo pongo con un número concreto, en los últimos 20 años, entre retenciones e impuestos, ha puesto 330 mil millones de dólares de que se pusieron las retenciones en Argentina. Es lo que debemos de deuda externa. Entonces, que tengamos, insisto, 7 de cada 10 pibes en el conurbano bonaerense, donde tenemos el mayor conglomerado de Argentina, que no comen 4 comidas por día, es una vergüenza que los políticos deberían mirar hacia adentro, porque esta confiscación impositiva no arrancó ayer. O sea, no es que salimos a quejarnos porque ayer se le ocurrió poner el impuesto. Estamos hablando que hace por lo menos 30 o 40 años que esto viene increciendo, que viene subiendo cada vez más la cantidad de impuestos que se cobran. Yo les traigo un ejemplo concreto, el impuesto al cheque que pusieron hace 20, 25 años atrás, que era por unos días, por un par de meses. Todavía lo tenemos. Entonces, y ese es un ejemplo solo, ¿bien? Y no hemos solucionado absolutamente nada. Cuando arrancamos con las retenciones allá por el 2002, era algo provisorio para salir del momento coyuntural que Argentina estaba viviendo. Hoy, 20 años después, estamos con la misma discusión y no hemos logrado mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese debate ideológico termina siendo algo vacío de contenido cuando se contrasta contra la realidad
de todos los argentinos, no solamente del sector productivo, sino inclusive de los que el gobierno dice defender, que son los que menos tienen, ¿no? Sebastián, gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Un Muy abrazo. amable. Adiós.